Vamos a nuestro estudio esta mañana. Qué bueno verlos, que Dios los bendiga a todos. Gracias a Dios por su fidelidad. Amén. Él es fiel, dice su palabra, aunque nosotros seamos infieles, ¿no? Porque Él no puede negarse a sí mismo, dice. Bueno, entonces, nosotros estamos haciendo un estudio acerca de, tenemos como referencia una iglesia de Apocalipsis capítulo 3, que es la iglesia de Sardis, ¿recuerdan? Es una iglesia que se cataloga como una iglesia que está viva, pero que delante de Dios está muerta. En el tema anterior respondimos a la pregunta de qué es lo que hace la diferencia entre una iglesia viva y una iglesia muerta. No sé si ustedes se recuerdan. Y la diferencia es la llenura del Espíritu Santo, la intervención del Espíritu Santo en la vida de una iglesia o en la vida de una persona. Ahora, siendo conscientes de la importancia del Espíritu Santo, la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo hacer para tener esa bendición? Esa bendición de la llenura, porque eso es todo lo que necesitamos, de verdad, todo lo que necesitamos. Entonces, hoy vamos a mirar un requisito. Hablamos de la vida de la iglesia, pero también de la vida personal, para poder tener la bendición de la vida del Espíritu, y es la unidad. Y de eso vamos a hablar esta mañana. Vamos a hablar de la unidad. Nosotros sabemos, tenemos claro, que hay una promesa en Juan 10:10. ¿Cuándo recuerdan Juan 10:10? Lo que dice Juan 10:10, ¿lo recuerdan? Dice: el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan, ¿qué dice? Vida, vida y vida como en abundancia. No es una vida escasa, no es una vida, esta versión creo que dice, permítame leerla, bueno, no se la había pasado, pero aquí está, dice: el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Ahora, a eso vino Cristo. Entonces la idea es que el que tiene a Cristo en su corazón debe tener esa vida plena y abundante en todo el sentido de la palabra: física, espiritual, emocional, en todo el sentido. Ahora, pero la realidad es que hay iglesias muertas en vida y hay personas que viven como si estuvieran muertos. Creyentes, ¿no? Creyentes, seguidores de Cristo, que no muestran vida abundante, vida plena, antes todo lo contrario, muestran vidas fracasadas en todo el sentido de la palabra. Esa no es la voluntad de Dios. Bueno, entonces vamos a mirar el tema acerca de la unidad. La vida comienza con la unidad. Todos sabemos eso, ¿verdad? Solo sabemos hasta, bueno, los niños saben eso. La vida comienza con la unidad, tanto en los seres humanos como en los animales y en la misma naturaleza. Para que haya una vida, un hombre y una mujer se tienen que unir, ¿cierto? Para concebir una vida. Los animales sucede lo mismo, se tienen que unir para concebirla, y las semillas de las plantas también tienen que fecundarse para que haya una vida. Ahora, sin unidad no hay vida. Tenemos que tener clara esta parte: sin unidad no hay vida. En el sentido espiritual es igual. Mientras el Espíritu Santo no se una con el espíritu del hombre, no habrá vida. Vamos a mirar lo que dice Romanos 8:15. Ahora, cuando hablamos de vida abundante, la gente lo piensa en el sentido material, ¿no? Vida abundante, tener buena plata, tener buena ropa, tener buenas cosas materiales. Eso es parte, pero la vida abundante que Dios ofrece, más que todo, es una vida emocional, ¿no? Una vida interior. ¿Recuerdan ustedes lo que leíamos en Juan 7, que dice: y de su interior correrán, que dice, ríos de agua viva, ¿no? Esa es la vida. Que usted pueda tener paz en su corazón, que usted pueda tener un gozo permanente. El apóstol Pablo dice: estén siempre, ¿qué? Gozosos, ¿no? Hermano, ¿usted sabía que vivir contento es el mejor remedio que podemos tener para la salud física? ¿Usted sabía eso? Vivir contento, vivir alegre,
es el mejor remedio. Una persona que vive contenta, que vive alegre, es muy difícil que se enferme. Es muy difícil. Porque lo que enferma a los seres humanos es la amargura, es el resentimiento, es el descontento, es el miedo, de todo. Por eso el Espíritu Santo ¿qué trae a la vida del creyente el Espíritu Santo? Trae gozo, ¿no? Paz, gozo. Son las dos cosas primeras. Ahora, hermano, el asunto no es tener más plata, el asunto no es, tener más cosas. El asunto es tener al Espíritu Santo que produce el gozo y como respuesta habrá vida abundante en nosotros. Eso ya lo hemos dicho muchas veces. Problemas que nos quiten la paz siempre van a haber. Siempre. Ahora, el asunto no es que se eliminen todos los problemas para yo estar bien. No, eso no lo esperemos porque eso no es verdad. El Señor dijo, en el mundo tendrán ¿qué? Aflicción. El asunto es tener al Espíritu Santo, que es el que le hace, digamos que la guerra, ¿no? El que puede anular toda angustia en nuestro corazón que puede estar producida por las situaciones que se dan en la vida. Entonces Romanos 8:15 dice, ahí lo tienen, dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos como Abba Padre, y esa palabra se traduce como Padre mío. Ahora cantábamos una canción, ¿no? Muy bonita, eso lo llena uno, y sé quién soy, ¿no? Sé quién soy. Soy tu hijo y tengo identidad. Soy amado. ¿Por qué? Porque soy amado. Yo escuchaba un predicador, me gusta escucharlo de vez en cuando. Se llama Justin, ¿no? Y él dice, todos los días ustedes tienen que declarar, pero no pensarlo, declarar quiénes son, ¿no? Diga, todas las mañanas cuando usted se levante, en su oración, no lo piense, declare, lo haga la boca y diga, yo tengo el favor de Dios. Convénzase de eso. Yo soy hijo de Dios. Yo soy amado de Dios. Le aseguro que eso le va a cambiar el día. Por muy gris que amanezca, por muy oscuro que amanezca, por muchos problemas que le esperen en el día, si usted comienza declarando quién es, eso le va a cambiar el día. Pues yo lo estoy haciendo, ¿sí? Y me ha dado resultado, ¿sí? Porque yo antes lo pensaba, ¿no? Sí, soy hijo de Dios. Gracias, Señor, aquí en la mente, pero eso no funciona. ¿Sabe lo que funciona? La palabra cuando se piensa y se declara. Hablarla. La palabra tiene poder. El poder de la vida y de la muerte está ¿dónde? En la lengua, en la boca. Cuando Jesús fue a crear el mundo, a poner en orden todo el caos, Él, que dice la Biblia, y dijo, y dijo, y dijo, y dijo. Y cuando Él decía, las cosas se hacían. Entonces tenemos que declarar. Ahora, el versículo 16, mire lo que dice. Pues su espíritu se une ¿a qué? A nuestro espíritu para confirmar que somos ¿qué? Hijos de Dios. Hermano, ¿por qué a veces dudamos de que somos hijos de Dios? ¿Por qué a veces el enemigo logra meternos la duda y decir que Dios no está con nosotros, que no merecemos nada, no, que no vamos a recibir? ¿Sabe por qué? Porque no hay contacto del Espíritu Santo con nuestro espíritu. Cuando el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu, entonces lo primero que vamos a sentir es que somos hijos ¿de quién? De Dios. Y si usted se siente hijo de Dios de verdad, hermano, no hay nada que se compare con eso. ¿Qué podrá valer más que saber que somos hijos de Dios? Que Él nos cuida, que Él nos protege, que Él nos provee, que Él nos defiende. ¿Qué más? ¿No? ¿Qué más grande, qué cosa más grande puede haber que eso? Nada. Entonces vamos a salir a la vida a desafiar lo que sea con la seguridad de que Dios es nuestro Padre. Pero si dudamos de eso, hermano, vamos a ser uno más del montón, sin esperanza, secos, con miedo, con amargura y con todo lo que el mundo trae a las personas que no tienen esperanza en Dios. Bueno, nosotros comenzamos estudiando Ezequiel 37, ¿lo recuerdan? ¿De qué habla Ezequiel 37? A ver, recuérdenme.
el valle de los huesos secos. El valle de los huesos secos. Vamos a ir a Ezequiel 37, vamos a leer los versículos 2 y luego 7 y 8. Esto, estudiando de nuevo este pasaje, vamos a encontrar que Dios, o sea, no envía a su Espíritu Santo hasta que no haya unidad. Nunca Dios va a enviar al Espíritu Santo hasta que no haya unidad. Entonces, vamos a leer el pasaje y el versículo 2 dice, ahí está: el Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle y estaban desparramados. Póngale cuidado a esa palabra. Estaban como desparramados. ¿Qué significa eso? Tirados, estaban dispersos por todos lados, ¿no? No había ninguna forma. Estaban desparramados en el suelo por todas partes. Y completamente, ¿qué dice? Secos. ¿Recuerdan ustedes a quién se refería la visión? En el versículo 14, creo que es. No, esta visión dice que se refiere al pueblo de Israel. Creo que sí, creo que es el 14. A ver, miremos el 14. Bueno, no es el versículo 14, pero ahí dice un poco, creo que es un poco más adelante, donde dice que la casa de Israel, o sea, estos huesos secos son la casa de Israel. 16. Hijo de hombre, toma un trozo. ¿Ah? 16. Ajá. No, esta no es. 14, 15. Vamos a buscarlo. El 11. Ustedes tienen la Biblia ahí, a ver, ayúdenme. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan ¿a quién? ¿A quién representan? A la casa de Israel. Representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, ¿qué decían ellos? Nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Hermano, ¿cuándo se secan los huesos? ¿Cuándo se seca la vida de una persona? ¿Sabe cuándo se seca? Cuando pierde la esperanza. ¿Sí o no? Cuando ya no hay esperanza. Hermano, mientras se mantenga la esperanza, habrá vida. A veces nosotros le tenemos miedo a la vejez, ¿cierto? Se le tiene miedo a la vejez, porque de antemano nosotros pensamos que la vejez es una maldición. Yo no quiero llegar a la vejez. Tal vez yo mismo lo he dicho, ¿no? Antes de llegar a la vejez, donde uno queda imposibilitado, entonces mejor lléveme, ¿cierto? Eso es lo que uno dice, ¿no? Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Dice que aún en la vejez estaremos vigorosos y verdes. ¿Cierto que sí? ¿Qué significa eso, vigorosos y verdes? Aún en la vejez estaremos fructificando, dando fruto. Yo recuerdo lo que le pasó a Moisés, ¿verdad? 120 años, ¿no? A los 120 años Moisés se muere, pero hay un texto que dice que él nunca perdió la visión ni su vigor. No se le oscurecieron los ojos, ni perdió su vigor. A veces, hermano, eso lo traemos nosotros a nuestra vida con lo que pensamos. Ya tenemos ciertos años, ya somos adultos mayor, ya esperamos los 80,000 pesos, ¿no? Del gobierno. Entonces como que nos estamos, ¿qué? Nos estamos condenando a una vida, o sea, de imposibilidad. No es que yo ya estoy viejo y empezamos a hacer énfasis en lo que nos duele, en lo que tenemos, cuando la palabra del Señor dice, si ustedes confían en el Señor y siguen teniendo esperanza, esa vida abundante que Dios ofrece no tiene edad, ¿o sí? Esa vida abundante no tiene edad, ¿sí? Entonces tenemos que declarar que vamos a llegar al fin de nuestros días vigorosos y fuertes, ¿cierto? Esa es una promesa que Dios nos ha dado, hasta el día que Dios nos quiera tener, porque eso sí depende de Él. Entonces, mire que ellos habían perdido que toda esperanza, por eso estaban secos, se estaban secando. Hermano, ¿cómo vamos a perder la esperanza nosotros? Si Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre.
Él sigue siendo el mismo. Entonces, dice que estos huesos, el versículo 2, ya lo leímos, dice que estaban separados. Y lo primero que se vio en el versículo 7, vamos a ir al versículo 7, lo primero que se vio es, así que yo anuncié el mensaje, Dios le dijo, di a estos huesos que van a vivir. Y lo primero, dice, después de que él me dijo, de repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle, y sé que, ¿qué dice? Están leyendo conmigo, ¿verdad? Se juntaron. ¿De qué estamos hablando? De la importancia de la unidad. Y se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron ¿a qué? A unirse, hasta formar esqueletos enteros. Hay dos frases que parecen las mismas, pero no son las mismas. Juntarse y unirse. ¿Es lo mismo que dicen ustedes? No, no es lo mismo. ¿Han oído decir por ahí un refrán que dice juntos pero no revueltos? ¿Sí lo han oído? ¿Eso qué significa? ¿No? Puede haber un grupo de personas unidas en un mismo lugar, en una misma casa, pero divididos en sus criterios, en sus pensamientos, en sus opiniones. Hay gente que se junta para pelear, ¿sí o no? Están juntos pero están peleando. Entonces esas personas están juntas pero no están unidas, ¿no? Y la iglesia debe estar junta y debe estar, ¿qué más? Unida. Debe estar unida. Ahora, igual para la familia, ¿no? Yo estoy preparando un tema para el 31 que celebramos como esperamos tener a la familia junta, y es la bendición de Dios para la familia. Yo le digo una cosa, por lo que estoy descubriendo, y es que, mi hermano, el problema de la familia hoy radica en gran parte en una sola cosa, que no hay unidad dentro de la familia. No hay unidad. El enemigo ha logrado acabar con la unidad de la familia, ¿sí? Y cuando no hay unidad, entonces todo se va a ir abajo. Mateo capítulo 12, ahí Jesús dijo, una familia que no permanezca unida, una familia dividida, dice, se va a desintegrar. O sea, a veces no hay cosas que no, pensamos que no son cosas graves, ¿no? Pero son cosas graves. Cuando la mujer quiere una cosa y el marido quiere otra, hay división en la casa. Hay división. Generalmente uno es el que se termina imponiendo, ¿no? A veces es el hombre, a veces la mujer. ¿A costa de qué? A costa de la frustración de la otra persona. Entonces, bueno, el que está dominado termina aceptando lo que el otro diga, ¿cierto? Pero ¿cómo queda su corazón? O sea, se piensa en lo que siente la persona que ha sido forzada a hacer algo que no quería. Está mal y eso va carcomiendo, y de repente, hermano, hay una fisura en la pared que une a la familia, ¿sí? Eso es lo que pasa. Porque cuando Dios establece la pareja, lo primero que dice, uno de los principios, ¿cuál es? Y los dos serán una sola persona, una sola carne. Hoy en día la mujer va para un lado y el hombre va para otro. Los hijos van para el norte y los padres van para el sur. ¿Cómo se quiere tener una familia unida? Y por eso es que no hay bendición. Porque créanme en una cosa, Dios no puede enviar bendición mientras haya división, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Lo primero que hacen es juntarse en esos huesos que estaban separados. Se juntan para unirse, no se juntan para pelear, se juntan para unirse. Son dos cosas diferentes. Luego aparecen los tendones, ¿no? Ahí dice el pasaje, dice que aparecen, bueno, ahí habla de músculos, la Reina Valera habla de tendones, ¿no? O ligamentos. Los tendones, ¿qué función desempeñan en el cuerpo? Lo estaba investigando, y los tendones son los que unen las partes del cuerpo, ¿no? La unen. O sea, pero al mismo tiempo, unen las partes del cuerpo, ¿no? Para que no se desintegre el cuerpo, pero al mismo tiempo hay flexibilidad. O sea, los tendones no unen para convertir un cuerpo rígido, sino para hacer de un cuerpo flexible. ¿Por qué puedo yo mover mi brazo? ¿Por qué puedo mover mi brazo? Porque hay unos tendones que unen
brazo con mi antebrazo, pero lo mantienen unido en medio de ¿qué? De la flexibilidad. Es lo que se llama, alguien lo decía, tolerancia en medio de la diferencia. ¿Sí? Y a eso estamos llamados nosotros. Mire, cuando tratamos de imponernos, ¿no? Sea en la iglesia, sea en la casa, ¿no es cierto? Cuando no somos flexibles, cuando no somos tolerantes, cuando no hay esa, en el cuerpo no hay esa flexibilidad, entonces va a haber un problema también. Va a haber un problema. Hay gente, hermano, que quiere imponerse a toda costa, ¿no? Y aquí se hace lo que yo diga porque aquí mando yo. Eso es rigidez, eso es, ¿cómo se llama eso? Lo que le dicen al presidente ahora, eso es ser un dictador, ¿no? Eso es ser dictador. No porque sea conveniente, no porque sea lo mejor, sino porque aquí mando y aquí se hace lo que yo diga. Entonces los tendones unen el cuerpo, pero al mismo tiempo le dan flexibilidad y le permiten al cuerpo desempeñar su función. Cuando un tendón se rompe y no lo une, entonces el miembro queda rígido, ¿se da cuenta? Hay gente que tiene un dedo rígido, no lo pueden doblar. ¿Por qué? Porque en algún momento el tendón se rompió y nunca lo volvieron a unir. ¿Bien la importancia? Y luego dice que subió carne, ¿no? Dice, la carne, ¿qué es la carne? La carne es como un relleno, ¿no? En el cuerpo. La carne es lo que le da la forma al cuerpo. Importante también. Pero luego dice que carne y luego piel. ¿Qué es la piel? Bueno, la piel es como un envoltorio, ¿no? El empaque. Es un envoltorio que une ¿qué? Todo los huesos, los tendones y la carne. Todo lo une. Dicen que el órgano más grande del cuerpo es la piel, ¿no? Eso dice. Entonces queda el cuerpo formado. Queda el cuerpo formado. ¿Qué podemos nosotros entender con esto? El Espíritu de Dios no vino a dar vida hasta que el cuerpo no estuviera perfectamente unido. ¿Recuerdan esto? ¿Cuándo vino el Espíritu Santo a dar vida? Cuando los cuerpos estuvieron ¿qué? Perfectamente unidos. Cuando cada parte estuvo en el lugar que debía estar. Y yo le aseguro esto, mi hermano. Dios no hubiera enviado al Espíritu Santo a darle vida a un reguero de huesos. Nunca hubiera habido vida. Entonces, si ven ustedes la importancia de la unidad. Ahora, Juan 17, 11. Vamos a mirar lo que dice Juan 17, 11. Ahí, esta es la oración de Jesús. Recuérdenlo, es la oración de Jesús. Juan capítulo 17, versículo 11. El Señor se iba. Ya, ubiquémonos ahí. El Señor había dado el sermón del monte, les había enseñado a la gente, 500 personas en el monte de los olivos, y luego Él decide irse. Ese día se fue, ya nunca más lo volvieron a ver. Dice, ahora les dijo, me voy. Ahora me voy de este mundo. Ellos se quedan en el mundo. Él estaba hablando con el Padre, ¿no? Estaba orándole al Padre. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo. Tú me has dado tu nombre, ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén, ¿qué dice? Unidos. Para que estén unidos como lo estamos, ¿quiénes? Nosotros. ¿Quién? El Padre y el Hijo. Ahora, esta fue la oración de Cristo. Guárdalos para que estén unidos. Ahora, era una oración muy importante, ¿no? Una de las pocas oraciones públicas que hace Jesús. ¿Por qué no pidió, Señor, que tengan harta plata? ¿No? Que nunca les falte la plata. Señor, que estén sanitos todo el tiempo. Te pido para que no tengan problemas en la familia. Él pide ¿qué? Unidad. Para que sean uno. Para que sean uno como nosotros. Y el versículo 20, vamos a avanzar al versículo 20. Es importante. Todo este pasaje hace énfasis en la unidad. Y el versículo 20 dice, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. ¿Por quién estaba pidiendo entonces? ¿Quiénes? Por nosotros.
porque nosotros somos el resultado del mensaje de los apóstoles que estaban presentes en ese momento. Entonces usted tiene que sentirse, ¿no?, bendecido también por esta oración, pero al mismo tiempo tiene que sentirse desafiado a mantener la unidad, porque estaba pidiendo unidad, ¿sí? A veces no hay unidad ni en nosotros mismos, ¿no? A veces hasta nuestros pensamientos están divididos, hasta los sentimientos están divididos en algunas personas. No hay personas que hoy quieren a alguien, mañana no saben si lo quieren o no lo quieren. Hoy piensan una cosa y mañana están pensando otra cosa. Estamos divididos aún en nuestros pensamientos y aún en nuestros sentimientos. Entonces, bueno, la oración de Jesús fue muy importante. ¿Por qué? O sea, ¿por qué es tan importante que los discípulos se mantengan unidos? Dos cosas aquí que sobresalen. Una, para que Dios pudiera glorificarse en ellos. Esa era una de las razones. Para que Dios pudiera glorificarse, y la palabra glorificarse significa hacer la obra milagrosa en la vida de ellos. Segundo, era necesario que estuvieran unidos porque era por la unidad perfecta que el mundo los reconocería como enviados de Cristo. Miren, tan importante esta parte, que dice, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que crean en mí, por el mensaje de ellos. Y dice el versículo siguiente, a ver qué dice el versículo siguiente. Dice, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mi Padre y yo estoy en ti. Que ellos estén en nosotros, ¿para qué? ¿Para qué dice? Para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, la unidad de la iglesia, escúcheme bien esto, la unidad de la iglesia es el mejor testimonio ante el mundo. Piense esto, es el mejor testimonio ante el mundo. Y yo estoy por creer esto. La falta de unidad es lo que más ha dañado el testimonio de la iglesia, la falta de unidad. Nosotros pensamos que es el pecado individual, ¿no? Un hermano cometió un pecado, entonces ese pecado dañó el testimonio de la iglesia ante el mundo. Claro que puede dañar el testimonio, pero el daño que hace el pecado de una persona a la iglesia es mínimo comparado al daño que puede hacer a la iglesia o al testimonio de la iglesia la falta de unidad. Pero a veces no lo miramos de esa manera. Entonces, que alguien cometió un error y ya lo condenamos y le echamos la culpa de que la iglesia no esté funcionando. En parte puede ser verdad, pero el daño más grande que se le hace a la iglesia es la falta de unidad. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Si no hay unidad, el mundo no creerá que somos enviados de Dios. Y por ese lado, tampoco creerán en Jesús, porque si no creen en los enviados, pues tampoco creen en el que los envió. Entonces es la falta de unidad. ¿Ve usted? Ahora, a mí me preocupa grandemente esto, ¿sí? Yo llevo muchos años, les decía anoche, yo llevo muchos años en el estudio de la palabra, y yo comencé muy joven mi ministerio en la iglesia. Yo lo comencé de 15 años. O sea, 15 años yo ya tenía una responsabilidad de liderazgo en la iglesia, ¿no? A los 25 años ya fui pastor, ya tuve a cargo una iglesia, hermano, y de eso ya ha pasado mucha agua debajo del puente, muchos años han pasado. Pero yo nunca pude entender en qué momento la iglesia se dividió al punto de donde está hoy. Eso me ha quedado grande entenderlo, de verdad, porque eso no es lo que debió haber sucedido, no es lo que debió haber sucedido. Entonces, mis amados, vamos a leer un pasaje en Efesios, y esto nos va a dar la razón de por qué necesitamos la unidad. ¿Por qué necesitamos la unidad? Mire, mientras buscan, ¿cómo se mantiene una casa? O sea, ¿cómo una casa se construye y se mantiene firme? Bueno, aquí hay personas que saben de construcción, ¿sí? ¿Qué hay que hacer para que una casa no se vaya al piso? Hay que buenos cimientos, eso es lo fundamental. Bueno, aquí podemos mirar esto, ¿no? Aquí tenemos columnas, ¿cierto? Las que bajan son las columnas, pero también tenemos unas que atraviesan, que son ¿qué?
las vigas, ¿no es cierto? ¿Qué hace la gente cuando construye? Une, ¿qué une? Columnas con vigas. Las vigas son las que amarran las columnas y le dan firmeza a la construcción. Ahora, ¿qué pasa si no se unen las vigas con las columnas? ¿Qué pasaría? En cualquier momento la construcción se abre y se va para los lados. ¿Ven ustedes la importancia de la unidad en todos los sentidos? Y eso mismo, la palabra compara a la iglesia con una edificación. Ustedes son templos, dice. Ustedes son una edificación. Inclusive los ladrillos tienen que estar unidos entre sí, con mezcla. Todo funciona en base a la unidad. Entonces dice Efesios 4:1, dice: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Porque en verdad han sido llamados. Eso no está en duda. Fuimos llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas, como dice, por amor. Eso ayuda a la unidad. Hagan todo lo posible por mantenerse, ¿qué? Unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Unidos y enlazados. Ahí podemos decir unidos y revueltos, ¿no? Dice el versículo 4, esta es la razón. Pues hay un solo cuerpo o una sola iglesia, hay un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, hay una sola fe, hay un solo bautismo, hay un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive en medio de todos. Bueno, ¿qué significa esto? Esto significa, hermano, que esas razones son las razones más poderosas por las que debemos mantener la unidad. Por esto es que debemos mantener la unidad. Hay un cuerpo que es ¿qué? La iglesia. ¿Cuántas iglesias deberían existir? Una. ¿Cuántas existen? ¿Cuántas existen? Pues ya se perdió la cuenta, ¿no? Ya se perdió la cuenta, pero hay miles de iglesias en el mundo. ¿Eso es correcto? No. Es antibíblico desde todo punto de vista, es antibíblico. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros hemos aceptado eso como algo normal. Es normal que hayan muchas iglesias, muchas organizaciones con diferentes creencias. Es normal. No es normal. Y ese es el problema por el que la división ha avanzado y avanza y avanza. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes estamos aceptando y propiciando esta realidad que es contra la Biblia, ¿no? Por donde usted lo vea. Nosotros somos los que hemos aceptado esto como algo normal. Entonces, hay una sola iglesia. Esa es la razón. ¿Cuál es la iglesia? Es esta, ¿verdad? El Centro Cristiano Ríos de Luz y Vida. Esta es la iglesia que Dios mandó y la verdadera. ¿Qué dicen ustedes? No es esta. Nosotros somos una célula de la iglesia de Cristo que está ¿dónde? Por todo el mundo. Nosotros no podemos decir que somos la iglesia, la mejor iglesia, la iglesia verdadera, porque estaríamos mintiendo. No lo somos. ¿Por qué yo no tengo letrero ahí? ¿Por qué no tengo letrero ahí? Hermano, porque en el momento en que coloque un letrero ahí, ya estoy cayendo en el juego de Satanás de haber hecho una división más en la iglesia. A mí me han dicho, oye, letrero, ¿y por qué? ¿Cuál letrero? Tú no estás un letrero. Nosotros somos la iglesia ¿de quién? De Jesucristo, donde quiera que nosotros estemos. No necesitamos ese letrero. ¿Qué hacen los letreros? ¿Para qué sirven los avisos y los títulos? Hermano, para darle reconocimiento a una organización y para desprestigiar a las demás, ¿sí? Para que los identifiquen como los únicos y los verdaderos. Y en ese juego nosotros no podemos caer. Entonces, ¿cuántos bautismos hay?
según la Biblia, ¿cuántos bautismos hay? Uno, aquí lo acabamos de leer, un solo bautismo. Pero en la práctica, ¿cuántos bautismos se practican? Muchos. Unos lo hacen de una forma, otros lo hacen de otra, unos tienen una fórmula, otros tienen otra, y el uno dice, aquí hay que bautizar así, y el otro dice, así no es, hay que bautizar acá, y si a usted lo bautizaron así allá, entonces aquí tiene que bautizarse de nuevo. Hermano, es contra la Biblia, contra la palabra. Ahora, si le preguntan a la organización, si le preguntan a la organización cuál es el verdadero bautismo, la organización va a decir el que nosotros practicamos. El de los demás está equivocado. Pero eso lo dicen todos. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón en últimas? Pues la razón la tiene la palabra. Un Dios y Padre. No hay 2 ni 3 iglesias. No pueden haber 2 ni 3 dioses. No pueden haber diferentes bautismos. Ahora, como lo vamos a mirar, ¿no? Paso a paso, entonces vamos a ver lo que significa un solo Dios. Vamos a ver lo que significa un solo Dios. Mire, esa no es la realidad de hoy. ¿Ustedes qué hay? ¿Ustedes creen que hoy el mundo tiene un solo Dios? No. Hoy en día hay muchos dioses. Muchos dioses. Así como hay muchas iglesias, también hay muchos dioses. Póngale cuidado a esto parece una exageración, ¿no? Entonces, hay un Dios para cada iglesia, un Dios para cada organización. Miremoslo de esta manera. Ojalá me pueda yo hacer entender y que ustedes puedan asimilar esta verdad. Ahora, ustedes también tienen criterio, tienen al Espíritu Santo y pueden juzgarlo. Pero la idea es que nos pongamos de acuerdo. La iglesia está fraccionada en muchas partes. Hoy la iglesia está fraccionada en muchas partes, como los esqueletos de los huesos secos en el valle de Río Ezequiel. Así está la iglesia hoy. No estoy exagerando. Si usted no lo quiere ver, hermano, siga con los ojos cerrados, pero esa es la realidad. ¿Sí? Yo así lo veo. En muchas partes. Cada parte pareciera tener un Dios diferente. Cada organización ha creado un Dios de acuerdo a su creencia o de acuerdo a su conveniencia. Cada organización ha creado su propio Dios, violando así la palabra que dice que hay un solo Dios. Aquí no es cierto que todos los caminos lleven a Roma. No es cierto. Y que todo el que cree de alguna manera llega a Dios. Eso no es verdad. Y les voy a poner un ejemplo. Para algunas organizaciones, sin el ánimo de crítica, para algunas organizaciones hay cosas que son prohibidas por Dios, por el Dios de ellos, por su propio Dios. Pero para otras iglesias, esas cosas que allá son prohibidas, acá no. ¿Cuántos dioses hay ahí? 2. ¿Sí lo entendemos? Y les voy a poner un ejemplo, la ropa, ¿no? Eso es algo muy, muy común, algo que da que se presta para mucha discusión. La ropa. Ropa para las mujeres generalmente. Para algunas organizaciones, Dios no permite que las mujeres usen pantalón. Dios no permite que se maquillen o que se corten el cabello. Para algunas organizaciones, y hay bastantes organizaciones. Pero para otras organizaciones, Dios no tiene ningún problema con eso. ¿Es así o no es así? Dios no tiene ningún problema con esa situación. Entonces, con eso, ¿qué estamos diciendo? Que hay un Dios que permite y hay otro Dios que no permite. Son dos dioses diferentes. ¿Quién ha creado esa división? ¿Quién es? Nosotros, los seres humanos. Y no solamente con la vestimenta, también se da en otros temas importantes como es el diezmo, por ejemplo, ¿no? Para algunas organizaciones el diezmo no es obligatorio. El diezmo o el dar es voluntario, ¿no? Y tienen pasajes bíblicos donde fundamentarse, ¿no? Pablo, por ejemplo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Pero hay otros que dicen que el diezmo es obligatorio y que si no se diezma somos ladrones y que nos vamos a ir al infierno.
¿Tiene base bíblica? Sí tiene base bíblica. En el Antiguo Testamento, Malaquías 3:10, ustedes me han robado, la nación entera me ha robado. ¿Ven ustedes? Entonces, el matrimonio es lo mismo, con otro tema también delicado, que es el matrimonio. Algunas organizaciones cristianas permiten el divorcio y el nuevo matrimonio. Otras organizaciones no lo permiten. Y todos hablan ¿de quién? De Dios. Es que Dios no permite que usted se vista así. Es que Dios no permite esto. Es que Dios, el Dios de nosotros, demanda esto. O el Dios de nosotros exige esto. ¿A quién están involucrando? No a la iglesia, no a la conclusión de la iglesia, sino involucran ¿a quién? A Dios. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Este es un problema grande. Se le está presentando a la humanidad un Dios que tiene varias formas de pensar. Un Dios que a uno les exige una cosa y a otros se los permite. ¿Ese es el Dios de la Biblia? No. Hay un solo Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Hay un solo Dios. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué pasa? Entonces, este hecho hace que los creyentes crean tener varias opciones. Ese es el problema. Los creyentes creen que tienen varias opciones. A la mujer que le gusta el pantalón y el maquillaje, esa mujer no va a ir a la congregación donde el Dios de ahí lo prohíbe. ¿O sí? No va a ir. ¿Por qué? Porque el Dios de ahí se lo prohíbe. Entonces ya, si quiere ir, entonces tiene que cambiar su estilo de vestir. Entonces, ¿qué va a hacer esa mujer? Esa mujer va a buscar una congregación donde el Dios de esa congregación no se lo prohíba, que se lo permita. ¿Sí? Por eso, entonces, las personas piensan que tienen opciones. Y por eso buscan. No, es que si a mí aquí me dicen esto, entonces yo de aquí me salgo y me voy para allá. Es que si aquí no les gusta, entonces me salgo y me voy. ¿Cómo así? Entonces que el Dios de allá es diferente al de acá. Sí, pues así lo estamos presentando. Esa es la peor herejía que se puede haber introducido en la iglesia del Señor. Es una gran herejía. Entonces, se ha presentado al mundo un Dios que en unas partes permite una cosa y en otras partes la rechaza. La realidad, según lo que dice Pablo, es que hay un solo Dios. Son las personas las que han inventado diferentes dioses. ¿Cómo lo hacen? Con la interpretación de la palabra. ¿Cómo se crea esto? Con la mala interpretación de la palabra, con una interpretación errada de las Escrituras. ¿Sí? Siempre dicen que uno ve siempre lo que quiere ver, ¿sí? Eso dice el dicho, ¿no? Uno siempre ve lo que quiere ver y siempre oye lo que quiere oír. Y si yo creo a un tipo de Dios en mi mente, ¿no es cierto? Entonces ese es el Dios que sigo viendo, ese es el Dios que sigo predicando y a ese es el Dios que yo sigo sirviendo, porque yo así lo veo. Pero la palabra está ahí, ¿para qué? Para que tengamos una idea clara de quién es Dios. No, la Biblia no da opción para que yo me imagine un Dios y lo cree a mi conveniencia. La interpretación de las Escrituras es rara. El egoísmo también se da. Otros crean sus propios dioses buscando intereses personales como son la fama, el poder y la riqueza. Lo crean, lo dan a conocer y luego se toman el nombre de Dios para exigirle a la gente que los obedezca, pero no están obedeciendo a Dios, sino que están obedeciendo ¿a quiénes? A ellos mismos. Jesús lo dijo, ¿verdad? Ustedes han invalidado el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Por vuestras invenciones, por vuestras tradiciones. ¿Qué dice Gálatas 1:6? Vamos a leer Gálatas 1:6. No hay ni dos dioses ni dos evangelios. Eso tenemos que tenerlo claro. Ahí está, vayan leyendo. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Miren lo que dice Pablo. Estoy horrorizado de que ustedes le está hablando a los creyentes de Gálatas, a los de Galacia, que se conocían como los Gálatas.
Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto del Dios que nos llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo y estén siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Oiga bien, un evangelio que aparenta ser el verdadero evangelio. Póngale cuidado a esa palabra, aparenta. Dice el versículo 7, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Y dice el 8, si alguien, ya sea nosotros, incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente a la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. ¿Qué está diciendo acá? Se están predicando diferentes evangelios, pero la realidad es que no hay diferentes evangelios. ¿Cuántos evangelios hay? Uno solo. Uno solo. Y si hay diferentes evangelios es porque hay diferentes dioses. Pero los diferentes evangelios se han creado igual que los diferentes dioses. No sé si me puedes proyectar la Reina Valera ahí, un momentico, porque la Reina Valera explica de una manera diferente. Existen miles de doctrinas diferentes, Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente al que se os ha anunciado, sea anatema. Y el versículo 7 dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que nos perturban y quieren pervertir ¿qué? El evangelio de Cristo. Un evangelio diferente al de los apóstoles es un evangelio pervertido. ¿Qué significa eso? Contaminado. No es el evangelio verdadero. Ahora, ¿cómo hacemos para saber cuál es el evangelio verdadero? Esa es una gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? Si a todos nos han dicho que donde estamos es donde tenemos la verdad. ¿Será que podemos creer? Hermano, llegó el momento de dudar, porque esa duda le puede salvar el alma. Usted tiene que comenzar a dudar de lo que le han dicho y tiene que comenzar a meterse de una manera personal en el estudio de la palabra. Es lo único que lo puede salvar, hermano. Pero las personas que se están dejando llevar por las enseñanzas, que porque es el pastor fulano, que porque es la organización fulana, que porque ellos dicen que son la verdadera, están en riesgo de ser engañados, mis amados. Yo siempre recuerdo lo que dice Hebreos 8, ¿no? Cuando él dice, y cuando yo establezca mi segundo pacto, mi nuevo pacto, se refiere al pacto de la gracia, dice, ninguno enseñará a su hermano a conocer a Dios, dice Hebreos, porque todos me conocerán. Dice, yo seré propicio a sus iniquidades, pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones. ¿Qué está diciendo él? Va a llegar el momento en que usted va a tener que depender solo del Espíritu Santo para entender la verdad. Si el Espíritu Santo no le guía, si el Espíritu Santo no le enseña, usted es un candidato a ser engañado y a ser desviado del camino a la salvación. Usted es un candidato. Hermano, ¿qué pasó con los profetas del Antiguo Testamento? ¿Quiénes fueron los que desviaron al pueblo? Los profetas. Porque comenzaron a profetizar no lo que Dios les mandaba, sino lo que encontraban en su mente y en su corazón. Y Dios les dijo en Jeremías, ustedes, dice, profetizan de su propio corazón y hablan de visiones que yo no les he dado. Y están dando mensajes que yo nunca les he mandado, desviando así a mi pueblo de la verdadera devoción a Dios. ¿Usted cree que eso es diferente hoy? No es diferente. Por lo tanto, necesitamos que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro corazón, porque Él debe ser nuestro maestro por excelencia. ¿Qué dijo Dios del Espíritu Santo cuando lo iba a enviar? Jesús, y les voy a enviar a otro Consolador, y cuando Él venga, Él los guiará a toda ¿qué? ¿Qué dijo? La verdad. A toda la verdad. ¿Quién es el único que nos puede guiar a la verdad? El Espíritu Santo. Nadie más. Entonces, mis amados, decíamos que hay muchas doctrinas diferentes. Esas diferencias doctrinales son las que han dividido a la iglesia. La iglesia no debería estar dividida. La iglesia no debería estar, hermano, unos caminando por un lado, otros por otro, unos enseñando una cosa y otros otra. No debería ser así.
Pero así es, ¿sí? Así es. ¿Qué es lo que ha dividido a las iglesias? Las diferencias doctrinales, ¿no? Entonces, ¿por qué no estamos juntos todos, los que creemos en Dios, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón? ¿Por qué no estamos juntos? Porque los unos perciben el mensaje de Dios de una manera y los otros perciben el mensaje de Dios de otra manera. Y algunos hasta andan diciendo por ahí que Dios les muestra, que Dios les revela mentiras. Dios nunca revela nada, si no es por su palabra. Esas son mentiras de las que no debemos dejarnos creer. Que Dios me reveló, que Dios me mostró. ¿Cuál, hermano? Si todo lo que Dios quiso revelarnos está ¿dónde? En su palabra. Dice Hebreos 1, dice en los postreros tiempos Dios habló a través de los profetas, pero en estos tiempos Dios nos habla a través de ¿quién? De su Hijo, Jesucristo, nadie más. Pero hay gente todavía creyendo, ¿no? Que Dios me mostró, que Dios me reveló. Hermanos, niños que se dejan engañar con un dulce. Pero eso no lo debemos permitir. No lo debemos permitir. Entonces, Amós 3:3 dice algo que ustedes todos conocen, ¿no? Dice, ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? A ver, vamos a mirar. Bueno, ahí aparecen varios postulados. Dice, pero ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo? ¿A dónde van? Signo de interrogación. ¿Podrán dos seguir juntos sin estar de acuerdo? ¿Que van para el mismo lado? ¿Podrán? No. En algún momento se van a ¿qué? A separar. Porque el uno va a un lado y el otro va a otro lado. ¿Cómo podremos caminar juntos? ¿Cómo andaremos juntos? El día que nos pongamos de acuerdo. El día que nos pongamos de acuerdo. Yo les decía eso acerca de la familia, ¿no? ¿Cuándo vendrá la paz a las familias? El día que los dos se pongan de acuerdo, ¿sí? Hermano, y aquí la idea no es que la mujer tiene que darle la razón al marido porque es el marido. No, ¿qué dice Efesios? Dice, sométanse los unos a los otros en el temor de Dios, los unos a los otros. Yo como marido tengo que analizar lo que mi mujer me dice. Y si yo sé conscientemente que mi esposa tiene razón en lo que me dice, entonces yo debo declinar mi idea y darle la razón a ella. Eso no significa ser menos hombre, ¿sí? Y si la mujer considera que el marido tiene la razón y es lo correcto, entonces la mujer debe darle la razón al marido y ponerse de acuerdo para poder seguir juntos. De lo contrario, en algún momento de la vida los caminos se separan. ¿Por qué? Porque el uno piensa una cosa y el otro piensa otra. Pero eso no es tan delicado como el asunto de la iglesia. El problema de la iglesia es más delicado todavía. ¿Cuándo vamos a estar de acuerdo? ¿Y cuándo vamos a ir en el mismo camino? Cuando todos los creyentes piensen la misma cosa y sientan la misma cosa. ¿Será posible? ¿Será que lo vemos? Yo creo que no. Hermano, esto se dañó tanto. La iglesia le permitió al enemigo dividir a la iglesia de tal manera que ya no lo vamos a ver. El Señor va a venir y va a encontrar a la iglesia hecho pedazos, así como está, porque nos falta mucho tiempo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Primera de Corintios 3:1, ya estoy terminando. Primera de Corintios 3:1 al 5. Vamos a mirar lo que dice ahí. Esta era una iglesia fundada por el apóstol Pablo. 3:1. Miren lo que dice. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a un mundo, a este mundo que no conoce, como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en la vida cristiana. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados. El problema es que hay creyentes que nunca maduran, nunca están preparados para recibir el alimento sólido. Versículo 2 dice, el versículo 3, ¿no? Dice, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Miren lo que pasa, tienen celos unos de otros y se pelean entre ustedes. ¿Acaso eso no muestra
que los controla su naturaleza pecaminosa, no viven como la gente del mundo. ¿En quién está bien pelearse? Sentir celos, que hayan contiendas. ¿En quién está bien? En el mundo. En la política, ¿sí? Los políticos está bien que se destrocen los unos a los otros, con mentiras, con calumnias y con todo eso. Pero no en la iglesia del Señor. Eso no está bien en la iglesia del Señor. Pero lastimosamente la iglesia se está manejando como se maneja la política. No hay diferencia, si ustedes lo ven de esa manera. Entonces dice el versículo 4 dice, cuando uno dice yo soy seguidor de Pablo y el otro dice yo soy seguidor de Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Pregúntense. 5. Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor les encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolo la regó, pero fue ¿qué? ¿Qué dice? Dios. Fue Dios quien la hizo ¿qué? Crecer. Ahora, miren lo que estaba pasando ahí. Es lo que hoy está pasando. En esa iglesia había un problema de partidismo, ¿no? Un problema de partidismo. Habían dos líderes en la iglesia. Uno era Pablo y el otro era Apolos, ambos apóstoles, ¿no? De Cristo. En algún momento la gente comenzó a tomar partido. Y unos decían, a mí me gusta Pablo. Y otros decían, no, a mí Pablo no me gusta. A mí me gusta es Apolos. ¿Qué estaba pasando ahí? Una división dentro de la iglesia. ¿Sí? Entonces el día que predique Pablo voy. Pero si predica Apolos yo no voy. ¿Sí? Es que a mí me gusta la iglesia de allá, pero la de acá no me gusta. Es lo mismo que está pasando hoy en día. Ahora, según el apóstol Pablo, esas reacciones ¿de quién son? Son de cristianos que viven como la gente del mundo. Esas reacciones son reacciones de personas que no están controladas por el Espíritu Santo, sino que están controladas por su naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es el problema? Celos. ¿Dónde es donde más se ven celos? ¿Sabe dónde es? En las iglesias. Se ven celos en las iglesias. Es que si la una comenzó a crecer más, entonces los otros ya quieren ¿qué? Aplastar. Es que si una persona llegó a tal iglesia, entonces los otros hacen lo imposible para sacarla de la iglesia y llevársela para la de ellos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué impulsa a la gente a hacer esto? ¿El amor de Dios? No, Señor, son celos, impulsados por su naturaleza pecaminosa que está controlando la mente. ¿Qué dice 1 Corintios 1:1? Dice que todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo son parte de la iglesia. Todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo, esos son parte de la iglesia de Cristo. Mire, han llegado personas, y yo lo he escuchado, mire, con mis oídos. Un pastor le dice a la gente, si ustedes se salen de aquí, se van en maldición. ¿Han oído ustedes decir eso? ¿Alguien se lo ha dicho? Sí lo he escuchado. Amedrentan a las personas para que estén allí y les dicen, si se van en maldición. ¿Qué está diciendo? Si se van de aquí, los maldigo. ¿Qué palabras tan fuertes? ¿De qué corazón pueden salir unas palabras con maldición? ¿De qué corazón? ¿De un corazón bueno? De un corazón perverso, ¿sí? Se van en maldición, ¿cómo así? Pues si se fueran al mundo, la maldición pues no es porque la diga alguien, sino por la consecuencia, ¿no? Pero se pueden ir a otra iglesia, van a otro lugar donde se supone que se alaba al mismo. Entonces, ¿por qué se tiene que ir en maldición? La maldición no viene de Dios, la maldición viene de ¿quién? Del ser humano que tiene un corazón dañado, que tiene un corazón lleno de maldad. Pero ¿por qué se hace eso? Porque hay celos. Ahora, las peleas, ¿no? Pleitos. ¿Por qué se dan los pleitos? Miren, yo pienso que las iglesias hoy pelean más por la doctrina y gastan más palabras, ¿no? Y más tiempo defendiendo la doctrina y uno enfrentando a otro, que lo que se está en tiempo se está utilizando para predicar el evangelio. ¿Sí o no?
Usted ve gente agarrada ahí, ¿no es cierto? Hasta terminan dándose de bibliazos. ¿Defendiendo qué? Su doctrina. Y esas discusiones solamente terminan en ¿qué? En enojo, en odio, en división. A eso no, Dios nos mandó, Pablo dice, ustedes no entren en ese juego. No entren en ese juego. Entonces, miren, aquí el que importa no es el ser humano, no es el nombre de la organización ni el nombre del pastor. Aquí el que importa, ¿quién es? Dios. Eso fue lo que dijo. ¿Quién es Pablo? Un servidor. ¿Quién es Apolos? Otro servidor. Aquí el importante es Dios, que hace crecer. Un solo Dios, uno solo, que es en todos, por todos y sobre todos. Bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque necesitamos entender la importancia de la unidad. Necesitamos entender la importancia de la unidad. Finalmente leo dos pasajes y termino. Filipenses 2:2. Miren lo que Dios le dice a la iglesia universal, a la iglesia universal. Filipenses 2:2 dice Pablo, dice, entonces hágame verdaderamente feliz, dice Pablo, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo ¿qué? Propósito. ¿Qué es lo que ha dividido a la iglesia? Diferentes pensamientos, diferentes conclusiones. Dice que debemos ponernos de acuerdo, pensar una misma cosa, sentir una misma cosa y trabajar por un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito por el que debemos trabajar? Que las almas sean salvadas. No es que la organización a la que yo pertenezca se mantenga firme y crezca más que las demás. No, que las almas sean salvadas. Y Primera de Pedro 3:8, este es otro texto que habla. Por último, todos deben ser del mismo ¿qué? Parecer. Compadézcanse unos de otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud ¿qué? Humilde. Qué bonito poder aplicar esto, ¿verdad? Ámense como hermanos, y ahí le está hablando a la iglesia universal, porque la iglesia de Cristo es una sola iglesia. Yo les decía que no vamos a poder cambiar esta realidad, si no, no la vamos a poder cambiar a nivel global, ¿no? Pero ¿sabe qué? Sí podemos cambiar esto, ¿dónde? En nuestra mente. ¿Qué les parece a ustedes? Cambiémoslo en nuestra mente, ¿no? Usted, hermano, y yo tenemos que aprender a amar a todos de la misma manera, ¿cierto? No importa si va a otro lado, a otro lugar, no importa si se congrega en otro lugar, no importa si tiene otro nombre, no importa si se viste de otra manera. Usted y yo tenemos que aprender a amar a los demás y a verlos como nuestros hermanos, como nuestra familia. No intentar dañarlos de ninguna manera, ni con comentarios, ni con cosas. Eso lo podemos hacer dentro de ¿qué? De nuestro corazón. Así la iglesia siga dividida con nombres y organizaciones, pero usted y yo debemos comenzar a cambiar esta realidad de una manera personal. ¿Le parece que se puede hacer? Yo creo que sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Hermano, porque el Espíritu Santo no lo bendecirá a usted, ni me bendecirá a mí hasta que yo no procure la unidad. Y cuando hayan dos personas peleándose por la religión, hermano, haga la paz. Haga la paz, enseñe lo nocivo que es eso. No se meta, hermano, a tomar parte de una discusión. No, porque ahí estamos fomentando la guerra y no la paz. Entonces, tenemos claro esto, ¿verdad? La importancia de la unidad. Dios nunca se glorificará mientras no haya unidad. Dios no ama la división. Ahora, hay personas que, iglesias, no sé, que si alguien se sale de una iglesia y comienza a predicar en otra parte y forma un grupo, ya lo están tildando de ¿qué? Divisionista, ¿verdad? Y lo condenan, lo satanizan. Hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar, todos somos divisionistas. Cada persona que se agrupa, ¿no es cierto?, de una manera individual y se pone un nombre y establece una junta, ese es un divisionista. Es un divisionista, no importa. En algún momento todas las organizaciones nacieron. En algún momento en la historia, todas nacieron. Así sea la más antigua, pero nació, ¿no es cierto?, y se organizó y empezó a trabajar solo. Organización, una organización.
entonces esa organización está dividiendo a la Iglesia Universal de Cristo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de eso. Amén. Bueno, todo esto, mis amados, Dios lo permite para que nosotros vayamos cambiando de manera de pensar y permitamos que la bendición del Espíritu Santo pueda venir a nuestras vidas. Que Dios nos los bendiga a todos esta mañana. Démosle gracias a Dios un momentico, por favor. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que nos alienta, que nos reconforta, pero también nos desafía, Señor. Hoy estamos desafiados, bendito Dios, a ser parte no de un mundo que está fomentando la división, Señor, sino a ser parte de la iglesia, Señor, que tú estableciste como una sola, como un solo cuerpo. Permite que entendamos la importancia de amarnos, de respetarnos, Señor, y de poder, Señor, estar unidos, porque ahí es donde tú te vas a glorificar. Padre, gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, porque yo sé que esta palabra no volverá vacía, Señor. Esta palabra hará lo que tú quieres que haga, para lo cual tú le enviaste, Señor. Bendice a tu iglesia esta semana, Señor. Permite que sigamos meditando en esta verdad y procurando esta verdad en nuestras familias, en nuestra propia vida y también en la iglesia de la cual somos parte. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.